Libro de Juan, capítulo 12, versículos 1 y 2, y después leeremos el 9 al 11. ¿Lo tienen? Amén. Qué bueno. La palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permítanme. Sorry. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús de Betania, donde estaba Lázaro. Diga Lázaro conmigo. Lázaro. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Cuando dice con él, está hablando de Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora vaya por favor al verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él, Jesús, estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, pero también para ver a quién, para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Puede sentarse. Ciertamente usted y yo entendemos sin duda que Dios es un Dios de milagros. Amén. Sabemos que Dios obra, que Dios trabaja, que Dios es el mismo ayer, hoy y será el mismo mañana, ¿cierto? Dios es poderoso y Dios todavía hace milagros. Los milagros no son cosa de la historia, los milagros no son cosa de antes, los milagros son cosa de hoy. Todavía Dios sigue haciéndolo. Y en la palabra de Dios usted y yo miramos varias ocasiones donde muchos recibieron milagros. Si usted mira los evangelios, van a ver muchas personas que recibieron un milagro de Jesús. Y qué bonito es leer de esos milagros de Jesús. Que llegan ellos con un dolor, llegan ellos con una preocupación, y al llegar con ese dolor ante Jesús, Jesús viendo, la Biblia dice que se llena de compasión de muchos y ver la situación de ellos y les hace un milagro y ellos cambian su vida. Muchos de ellos fueron sanos, fueron salvos y fueron bendecidos, y después fueron despedidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted y yo leemos la palabra, muchos vinieron a Jesús con una necesidad, fueron sanados de su dolor, fueron salvos, creyeron en Jesús y después dijeron: gracias, nos vemos. ¿Sabe que hoy día todavía hay muchas personas así? Llegan a Jesús, somos bendecidos, somos tocados y gracias. Y hay unas historias en la palabra que me llaman la atención, porque muchos de ellos ya no se vuelve a saber después del milagro, ya no se vuelve a saber de ellos. Como muchos de hoy día, después de que Dios hace lo que tiene que hacer, ya no se vuelve a saber. Pero no me quiero meter a eso. Empecé a buscar historias de después del milagro y encontré, hay varias quizás, pero encontré 2 que me llamaron la atención. La primera es cuando Jesús sana al paralítico que estaba junto al estanque en Bethesda. ¿Se acuerdan la historia? Que la Biblia dice que había una leyenda hebrea de que el ángel bajaba y él movía las aguas, y el que se metía primero sanaba. No es que un ángel literalmente bajaba, sino que eso se creía. Entonces había muchos que estaban esperando que se moviera el agua y ahí se querían echar adentro del pozo para que fueran sanos de su dolor. Y había uno que estaba esperando
Y llega Jesús con él y lo levanta después de años de estar paralítico. Él se levantó. La Biblia dice que después de un tiempo Jesús se volvió a encontrar con este hombre en el templo. Y me llama la atención que después del milagro se encuentra con él. El segundo de la historia es esta historia que usted y yo acabamos de leer, el libro de Lázaro, la historia de Lázaro. Lázaro, cuando usted y yo escuchamos el nombre Lázaro, rápidamente nuestra mente se acuerda de la historia de aquel hombre que fue resucitado de los muertos. Cuando predicamos de la resurrección, vamos a Juan 11 y hablamos de la historia de Lázaro. Pero la historia de Lázaro no solamente fue el milagro. La historia de Lázaro no solamente fue que Jesús llamó su nombre. Yo recuerdo de pequeño había un drama que hacíamos de, no me acuerdo, que Tony Aguirre, si no me equivoco. Lázaro, you know? Se hacen los cantos. Pero la historia de Lázaro es más que solamente el milagro. La Biblia nos habla del antes del milagro, del proceso que Lázaro pasó, y nos habla de después, que es lo que usted y yo acabamos de leer. Que Lázaro, dice, después de haber resucitado, estaban en una cena que habían hecho para Jesús y ahí está él. Pero si usted puede ir conmigo, muchachos, a Juan 11, por favor, versículos 1 y 2. Siempre le quiero dar gracias a Dios por las personas que trabajan en la obra y que no están quizás ante la plataforma pública. Son los que se encargan de que usted y yo lleguemos y nos disfrutemos de un culto, pero ellos son los que llegan un poquito más temprano que nosotros y nos preparan todo. ¿Estamos? ¿Verdad que sí? Entonces, démosle gracias a Dios por ello. ¿Ya llegaron a Juan 11? Juan 11, capítulo 11, versículos 1 y 2. Vamos a leer. Dice, entonces se enfermó. ¿Quién se enfermó? Lázaro se enfermó de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Verso 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. La Biblia entonces nos dice que Lázaro se enfermó. No nos dice por qué se enfermó, no nos dice qué fue lo que pasó, no nos dice qué es lo que él tenía, solamente nos dice que Lázaro se enfermó. Y quizás al principio para Lázaro, vamos a ponernos en los zapatos de Lázaro, quizás al principio para Lázaro la enfermedad no era algo grave. Quizás al principio para Lázaro no era algo serio, porque en realidad, si somos honestos, una enfermedad no comienza de un solo golpe. Una enfermedad comienza con un malestar. Y quizás los primeros días Lázaro solamente sentía un malestar. Lázaro solamente se sentía un poco incómodo. Entonces no había necesidad de hacer nada. Acuérdense, él era amigo de Jesús. Entonces él sabía que él hacía milagros, sabía que él había hecho cuántas cosas, pero cuando Lázaro se enfermó, para él no era algo grave, no era algo serio, no era algo que meritaba llamar a Jesús. Quizás al principio de ese malestar, las palabras de Lázaro eran, no le ponga atención. ¿Cuántos le ponemos atención a una tos cuando empieza? ¿Sí? Nada. Y si tenemos que trabajar, ¿cuántos hemos trabajado enfermos? ¿Cuántos nos hemos levantado enfermos? ¿Cuántos hemos continuado con nuestro día enfermos? ¿Por qué? Esto ya va a pasar, hombre, no es para nada. Esto ya va a pasar. Me imagino que Lázaro cuando se enfermó decía, esto ya va a pasar. Después que pasó de tos a calentura, ya un poquito, ya pasaba un día, ya eran 2, 3 días. Y quizás las hermanas, y la Biblia no habla de la mamá de Lázaro, pero me imagino que como toda madre preocupada, ya tomaste esto, ya te probaste esto. Cuando uno se enferma, sobran los médicos en la iglesia. Haga esto, haga esto, y dependiendo con quién hablemos, todos tienen una receta casera para la enfermedad que nosotros tenemos. Y si somos medio aventureros, probamos cada receta que nos dan.
¿Cuántas veces usted probó una receta que le dieron? Muchas veces. Imagínense cuántas personas miraron a Lázaro un poco enfermo y le empezaron a decir: prueba esto, Lázaro. Y Lázaro al principio decía: esto no, vaya, se empezó a empeorar la situación de Lázaro. Y quizás él decía: voy a estar bien, es solamente una calentura, esto ya va a pasar. Lázaro no esperaba que esta enfermedad, que comenzó con un malestar, era la que lo iba a acabar. Wow. Él no pensó eso. Y nadie piensa eso cuando empieza a toser. De esta ya estuvo, hasta aquí quedé. Nadie piensa así. Pero empezó a enfermarse más y empezó a ser más grave la enfermedad en la vida de Lázaro. Entonces ya no era tos, ya no era calentura, y eran 2, 3 días, una semana que no se levantaba y empezaba a debilitarse, empezaba a no poder caminar, quizás no poder, tenía que quedarse en cama, le hacían una cosa, todos esos remedios caseros que le dieron ya no estaban funcionando, y empezó a empeorar la situación de Lázaro. Ahora que llega el momento, quizás Lázaro, ya cuando vio la situación seria, ahora sí, quizás en su mente decía: ya le dijeron a Jesús, ya le avisaron que estoy enfermo. ¿Y qué fue lo que pasó? Las hermanas mandaron a llamar a Jesús: tu amigo está enfermo. Y lo peor del caso, que usted y yo sabemos cómo se cuenta la historia en la Biblia, ¿no? Usted y yo escuchamos la historia de que Jesús, después de escuchar que su amigo, en el trabajo había alguien que me decía: Johnny, tú eres mi amigo, casi hermano, porque te quiero tanto. Y Lázaro quizás era amigo, casi hermano de Jesús. Y cuando le dijeron a Jesús: Lázaro, al que amas, está enfermo. Y todavía Jesús dice: Pérez, ahí está bien, no se preocupe, se quedó todavía 2 días o más. Yo no creo que Lázaro sabía eso. Nadie lo sabía. Usted y yo lo sabemos porque lo leemos. Pero me imagino que Lázaro en algún momento preguntó: bueno, esto ya se puso feo, ya le dijeron a Jesús. Y yo sé que si Lázaro, si Jesús se da cuenta que estoy mal y que no me compongo, él se viene rápido, de volada, dicen en mi rancho. Imagínense qué hubiera pasado en el corazón de Lázaro si supiera: sí, ya le dijeron a Jesús que estoy enfermo, sí, ya le dijeron que esto está feo, sí, ya le dijeron que no me puedo levantar, sí, ¿y qué dijo? Que al rato llega. ¿Qué hubiera pasado en el corazón de Lázaro al saber esto? El nombre Lázaro significa ayudado por Dios. Qué contradicción, ¿no? Qué contradicción que el nombre significa ayudado por Dios, y en esta situación no había un Dios que lo ayudara. Qué contradicción entender que esta enfermedad que empezó con un malestar, ahora se lo está acabando. ¿Y dónde está Dios para sacarme de esta? Lázaro. ¿Cuántas veces preguntó Lázaro? Ya viene Jesús. Y la Biblia dice que cuando Jesús decide llegar a donde estaba él, que la hermana primero corrió y le dijo: si hubieras estado aquí. ¿Mi hermano qué? Se puso fea la situación. Nadie esperaba que Lázaro muriera. Nadie esperaba que esto se iba a poner así de grave. Las hermanas dijeron: seguramente si le decimos a Jesús que está enfermo, Él viene, porque si ha sanado a muchos, ¿cómo no va a sanar a este a que tanto ama? Y no llegó. Ahora Lázaro está muerto. Ya tiene días de estar muerto. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora toca despedirnos. Interesante de una enfermedad, hermano. Cuando usted y yo nos enfermamos del corazón, el espíritu de nuestra mente no es un golpe repentino. Empieza con un malestar. Cuando nos enfermamos del corazón, no empieza con algo. Empezamos ¿cómo es el malestar el espiritual o el malestar en el corazón? Otra vez el mismo canto.
otra vez esto. Ay, ya viene aquel. Por eso me cae mal la gente. Y empezamos a sentir y a reaccionar a malestares que no parecen nada serio. Y cuando ese malestar no es atendido, ese malestar llega a provocar una enfermedad. Y esa enfermedad me empieza a debilitar. Y empezamos a buscar los remedios caseros. Hermano, fíjese que, yo por eso. Y empezamos a desahogarnos y a mirar y a hablar todo lo malo que nosotros miramos en la iglesia, todo lo malo que miramos en el liderazgo, todo lo malo que no nos gusta, todo aquello que miramos negativo. Y llegan los remedios caseros. Mire, haga esto. Mire, no le ponga atención. Mire, no hable con aquel. Mira esto. Y esos remedios caseros no me quitan la enfermedad, porque hay cosas que solamente Dios puede quitar. Y nadie pensó que ese malestar, esa crítica, ese señalar, esa conversación se iba a convertir en una enfermedad que terminó matando. Ayudado por Dios. ¿Qué pasó? La Biblia dice que Lázaro muere. Y cuando llega Jesús, ¿qué es lo que pasa cuando uno muere, hermano? La Biblia dice que cuando Lázaro murió, ellos lo metieron a él en una cueva. Y ahora, pues aquí ustedes me pueden ver porque es transparente, pero lo metieron a él en una cueva. Y al meterlo a él en una cueva, ¿pusieron qué? Una piedra. ¿Por qué pusieron la piedra? Para tapar esa cueva. No es algo tan fuera de serie. Porque el muerto, después de qué, empieza a taparon la piedra para que no apestara. Fácil. No fue un acto sagrado, sencillamente que taparon la piedra porque iba a apestar y no querían que apestara. La Biblia dice que cuando usted y yo nos enfermamos, nos enseña la palabra que cuando usted y yo nos enfermamos del corazón, eso que empezó como una enfermedad, eso que empezó como una incomodidad, eso que empezó con un disgusto, con un malentendido, porque a veces así sucede, fue un malentendido que nos va enfermando poco a poco. Y la Biblia nos enseña de que llega el momento que nuestro corazón ya no lo soporta y empezamos a morir emocionalmente, empezamos a morir espiritualmente. Entonces, cuando estamos muertos espiritualmente, es más fácil taparlo para que nadie se dé cuenta. Le voy a hacer una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo tiene la piedra que usted puso para que nadie supiera lo que está dentro? ¿Cuánto tiempo tiene la piedra ahí tapando lo que hay adentro para que nadie sepa que por dentro ya no soy el mismo? Por dentro ya no siento lo de antes, ya no soy el ayudado de Dios. Lázaro murió. Y cuando Lázaro muere, mire cómo son las cosas. La Biblia dice que la hermana de Lázaro, Marta, también lloró cuando le fueron a llamar a Jesús y le dijeron: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Pero ahora que llega Jesús, ahora que está el que sana, ahora el que está que cambia, cuando llega Jesús ante la tumba de Lázaro, Marta, su hermana que tanto lo quería, ¿qué le dice? Déjalo, ya apesta, ya hiede, dice Juan 11:39, déjalo que ya hiede. Es que cuando llegan a pasar ciertas cosas, aquellas personas que tanto nos ayudaban son las primeras que dicen: déjalo, ya no hay nada que hacer por él. Ya no hay nada que hacer por él. No, hombre, esta persona así es. No, yo sé que quizás usted no lo ha dicho, pero usted ha escuchado a alguien que lo ha dicho, ¿cierto? Está bien, no me diga amén, yo sé que sí. Hemos escuchado, hemos visto a alguien que ha bajado fuerza, que ya no se ha podido levantar. Y cuando Dios viene y hay un Dios que lo puede hacer, nuestra reacción humana es: ay, déjelo, ya sabe. Ya se le dijo que aprenda, así quiere aprender. Y hay un dicho que dice: el que por su gusto muere, que lo entierren para. Marta
dijo, Señor, déjalo, ya hiede, ya pesa. No quites la piedra porque va a oler mal. ¿Va a oler o oler? ¿Va a oler? Allá en Francia decimos oler. Pero usted me entiende, ¿no? Sí me doy a entender de que hay cosas que a veces Marta, su hermana que tanto lo quería, dijo, déjalo, ya viene, ya pesa. ¿Qué pasó? Fue más fácil esconder a este muerto en una cueva. La Biblia nos habla es que en la cueva es más fácil esconderse. Es que en la cueva es más fácil desaparecerse. Es que en la cueva es más fácil que nadie me vea. Yo sé que usted me está grabando, dijo, pero no me voy a meter allá. Pero imagínese que yo me meta a aquella cueva. En aquella cueva es más fácil que nadie me vea, porque en esa cueva, acuérdese lo que pasó con Elías. Elías, después de que él se sentía atemorizado, la Biblia dice que él se fue y huyó. Y hubo un tiempo que él estuvo en una cueva y él no quería salir de la cueva porque no estaba seguro. La Biblia dice que David, cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a meter a la cueva de Adulam, y en esa cueva Dios tuvo que hacer algo con él. Ahora la pregunta es, usted y yo, cuando hemos corrido, ¿en qué cueva nos hemos metido? En la cueva del enojo. Aquí nadie, ya nadie se me acerca. En la cueva de la tristeza, en la cueva de la depresión, y últimamente algo que es muy popular, la cueva de la ansiedad, no sé por qué. Estábamos hablando con alguien que hoy día todos los niños son diagnosticados con ADD. Yo decía, pues cuando yo era pequeño eso no existía. Mi papá me curaba fácil, se sienta o lo siento. No había necesidad de que me dieran medicina. Me la ponía bien fácil mi papá, con mucho cariño. Siéntese, o lo siento yo. No, papi, yo puedo solito, gracias. La Biblia dice que en esa cueva, donde Lázaro, que empezó con una enfermedad, que empezó con un malestar y llegó a morir, y se metió y pusieron la piedra para taparlo, dice la Biblia, que Jesús, estando así, Lázaro, y esa voz de Jesús penetró la muerte, esa voz de Jesús penetró la piedra, esa voz de Jesús no había nada que lo iba a detener. Y estando en esa situación, Lázaro, él escucha que alguien lo está llamando de su dolor, él escucha que alguien lo está llamando, que aunque todos se habían desesperado, todos habían dicho, ya no hay nada que hacer por él, había una voz que llamaba su nombre específicamente en ese momento. Esta mañana hay una voz que llama su nombre, hay una voz que lo llama más allá de la cueva, más allá de la piedra, más allá de la enfermedad, y nada puede detener la voz de Jesús llamando su nombre esta mañana. Qué palabra más bonita, Lázaro. Porque aunque se creía que ya no había nada que hacer, aunque se decía que era una contradicción el hombre ayudado por Dios, en medio de la situación más difícil, imposible para el ser humano, imposible para todo remedio casero, él escucha la voz que dice su nombre. Lázaro, ayudado de Dios, he venido a ayudarte, le dijo Jesús. Y cuando Lázaro escucha la voz de Jesús decir su nombre, él empieza a salir, y la Biblia dice que él sale, y la costumbre hebrea, la cultura era que lo envolvían en vendas, y Jesús dice, quítenle las vendas, muevan la piedra, muevan aquellas cosas que lo tiene escondido, muevan todo lo que lo tiene amarrado, quítenle las vendas, quítenle las heridas. ¿Por qué? Porque él ya estaba sano. Y era porque lo llamó Jesús. Lázaro. Ahora vaya conmigo otra vez al capítulo 12. ¿Están ahí? Entonces Jesús,
6 días antes de la Pascua. Vino a Betania, donde estaba ¿quién? Lázaro. Y al que Jesús había resucitado de los muertos. Verso 2. Verse 2. Se les acabó la batería en la tele. Versículo 2 dice: hicieron ahí una cena. Hicieron ahí una cena y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Yo no sé usted, pero me imagino yo, empecé a leer esta escena y me empecé a figurar en la mente cuántos no estaban a la puerta o queriendo entrar a esa casa a ver si es cierto que era Lázaro. Yo dije que a la gente le gusta el chisme. No, solo a mí, ok. Más de alguno quería ver a ver si es cierto que es Lázaro. Yo le soy sincero. No me gusta el chisme, pero me gusta estar informado. Y yo hubiera querido ir a ver si es cierto que ese Lázaro es el mismo aquel. Yo hubiera querido ver si todavía se movía como antes. Yo hubiera querido ver cuáles eran sus expresiones y sus gestos al estar en la mesa. Qué raro, ¿no? Entrar y pensar, este es el que estaba enfermo. Si pasó enfermo por mucho tiempo, ya no podría hacer nada. Este es el que tuvieron en la cueva. Este es el que apestaba. Este es que ahora mírenlo, come. Todavía está comiendo. Mírenlo, se está riendo. Y la gente se quedaba curioseando, viendo si era Lázaro. Y empezaron a llegar, dice la Biblia, que se llegaron a acercar a verlo a él. Es que la historia de Lázaro no solamente era el milagro, había algo después del milagro que Dios quería hacer. Al ver otros lo que Dios había hecho en él, les daba esperanza. Si Dios puede levantar a este como está, ¿cómo no puede hacer algo conmigo? ¿Cómo no puede hacer algo en mi familia? ¿Cuántas veces quizás llegaban y su propia hermana lo servía? Tuve que, joven, ven para acá, por favor. Súbete. Píquele, venga. Y ya se me acaba el tiempo. Les presento a Lázaro. ¿Cuántas veces se le quedaban viendo y decían, ¿de veras? A ver, levanta la mano, dime algo. Hola. Es la misma voz. Todavía sonríe igual, como que si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas. No hay nada que pueda detener el poder de Dios en nuestra vida. Es el mismo. Es más, me atrevo a decir algo. No era el mismo Lázaro. Este Lázaro era mejor. Este Lázaro era mejor. Porque había vencido. Había sentido el toque de parte de Dios. Usted y yo, después del toque de Dios, somos mejores. Somos transformados. Llegamos a otro nivel. Él sigue siendo Dios. Entonces, ¿cuál fue el propósito de sanar a Lázaro? Es que Dios no hace nada solamente por hacerlo. Cuando Dios hace algo en su vida y en la mía, Él tiene un propósito por el hacerlo. Dios es un Dios de detalles, un Dios que sabe lo que hace, y todo lo que Él hace en nuestras vidas tiene un fin, tiene un porqué. Quizás no lo entendemos. Acuérdese, Lázaro no entendía por qué Jesús no llegó en ese momento. Las hermanas de Lázaro no entendían quizás por qué Él no llegó a sanarlo. Pero la Biblia dice que Jesús en ningún momento perdió el control. Él sabía que había una enfermedad. Él sabía que iba a morir. Pero Él decía, espérense, esto no va para muerte. Él solo está enfermo. Yo sé lo que estoy haciendo. Y cuando Dios mira nuestra vida, Él nunca ha perdido el control. Él sabe lo que hace. Él sabe qué es lo que va a mover. Entonces, cuando llega Él en nuestra vida, algo cambia y cambia para siempre.
La Biblia dice que él estaba en la mesa con Jesús. La Biblia dice que había otros que lo habían visto. Y la Biblia dice algo más. Entonces nos enseña que el propósito del milagro de Dios en mi vida, primero es sentarse a la mesa con Él, es la comunión con Dios. Acuérdense que al principio decíamos, muchos recibieron el milagro y no volvieron a buscar a Jesús. Está bien, y Dios es un Dios de amor y de paciencia y de misericordia. Que a los que los sanó y ya no regresaron, Él nunca los buscó y les dijo, bueno, como no me buscaste, te enfermas más. No, Él es un Dios bueno y Él nos ama. Pero cuando nos sana, no nos sana solamente por sanarnos, nos sana con un fin. Y el fin es primero que usted y yo tengamos comunión con Él. Que usted y yo tengamos una amistad con Él. Que usted y yo compartamos con Él. Segundo, Lázaro ahora tenía una experiencia diferente. El propósito de Dios trabajar en nuestras vidas es que tengamos una experiencia con Él. Y quiero terminar con esto, que es el testimonio. La Biblia dice que muchos llegaban a ver a Lázaro. Y cuando vieron que Lázaro había sido cambiado, había sido resucitado y él seguía siendo el mismo, la Biblia dice que muchos dejaban lo de antes y buscaban a Jesús. Su vida y la mía es un testimonio del poder de Dios. Su vida y la mía es un testimonio del poder de Dios. Y algunos quizás no lo van a entender, pero cuando miran lo que Dios ha hecho en usted y en mí, dicen, ¿cómo no servir a Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si Dios cambió a esa persona, si Dios sanó a esa mujer, si Dios cambió a esa familia, ¿cómo no lo puede hacer conmigo? Lázaro, preséntame ese Jesús que conoces tú. Ese Jesús que te ayudó y quiero que me ayude a mí. Su vida y la mía, hermano, es un testimonio y debe ser un testimonio del poder de Dios. Dice la Biblia que muchos llegaron a quererlo matar. Pero ¿usted cree que después de que Dios lo resucitó iba a permitir que algo dañara a él? No. Van a haber cosas que se estorban y quieren estorbar nuestro crecer. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo fuerte, sigue siendo poderoso. Entonces, usted y yo, esta mañana, nos llamamos Lázaro. Nos llamamos Lázaro porque quizás hubo una enfermedad que nos quiso matar. Pero llegó Jesús y nos sanó y nos dio vida cuando no teníamos vida. Nos llamamos Lázaro porque somos ayudados por Dios. Porque cuando la gente se había dado por vencido con nosotros, llegó Dios y nos ayudó justamente a tiempo. Decía el pasaje que leíamos en el principio, Dios ha hecho tantas cosas que no podemos enumerarlas. ¿Cuántas veces Dios ha llegado a tiempo en nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios ha hecho algo? Y en esta mañana, usted y yo somos bendecidos. Oh my God, that was perfect timing. Thank you so much. Somos bendecidos a entender que el mismo Dios que levantó a Lázaro de los muertos, que el mismo Dios que tuvo un propósito con sanarlo, no solamente para que la gente viera que Él podía resucitar a muertos, es que no se trata de que Dios quiera exhibir su poder, se trata de que detrás de ese poder hay un testimonio de su grandeza, y usted y yo somos testimonio de la grandeza de Dios. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Ustedes me conocen y les he compartido algo que a mí se me enseñó. Toda la vida mi pastor me dijo, mira el mensaje, llega a la mente y te hace reflexionar. Pero es en el altar donde Dios te mueve. Entonces en esta mañana, hermano, yo le invito que se acerque conmigo a este altar y oremos juntos. ¿Qué le parece? Vengamos y acerquémonos en esta mañana y digámosle al Señor, Señor, aquí estoy. Yo no pensé que ese malestar, ese malentendido, eso me iba a llegar a enfermar tanto. Yo no creí que
iba a ser tan grande